En las últimas horas todos fuimos testigos de cómo efectivos de la Policía Nacional Bolivariana lanzaron contra el suelo a una manifestante de la tercera edad. La presidenta de la República, doctora Delcy Rodríguez, anunció la eliminación de alcabalas en todo el país. ¿Qué va a pasar con el proceso de liberación de los presos políticos? Para conversar de este y otros temas, me acompaña la mañana de hoy desde Maturín, Venezuela, Ángel Aristimuño, quien es coordinador de la red de excarcelados de Monagas y también coordinador de Un Nuevo Tiempo. Ángel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Saludos, bueno, agradecido por la invitación y preocupado por todo lo que se está viviendo en nuestro país. Lamentable lo sucedido el día de ayer en la ciudad capital, donde de manera cívica y dentro del marco de la Constitución, un grupo de familiares y también de excarcelados políticos se acercaban a la sede del Ministerio de Interior y Justicia y Supuesta Paz a exigir la liberación de todos los presos políticos, cosa que es un derecho, cosa que debería avanzar de manera firme para poder lograr esa reconciliación que tanto habla el régimen y quienes controlan el poder en Venezuela. Pero sin duda la demostración fue que la represión se agudizó, fue más fuerte y vimos como una abuelita, como decimos nosotros aquí tradicionalmente en Venezuela, fue arrojada al piso de manera violenta. Y todos estos hechos son lamentables, porque sin duda alguna, en todo este proceso que estamos viviendo post 3 de enero, lo que busca este país es reencauzarse en la democracia, en la libertad y en que los derechos de nosotros sean derechos plenos, donde el ejercicio de la protesta, amparado en el artículo 68 de la Constitución, sea respetado, que nosotros podamos transitar y ejercer nuestros derechos sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de condiciones que nos pongan quienes controlan el poder, y también, bueno, esta exigencia que sin duda es noble, porque aquel que vivió la cárcel, aquel que vivió lo que es la represión en carne propia, su familia, sus amigos, sus seres queridos, siempre va a alzar la voz por lo que todavía queda tras la raya. Claramente triste que hoy no sepamos quiénes fueron los 131 supuestamente escarcelados por parte del régimen venezolano y que no se haya publicado una lista. Y yo recordaba que cuando yo fui escarcelado se publicó una lista con todos los nombres de los 234 venezolanos que fuimos liberados en ese momento, 234 venezolanos, que fue a través del canje que hubo entre los venezolanos que estaban en el SECOC, cárcel del Salvador, y un grupo de venezolanos presos políticos. Entonces, si eso se hizo en ese momento, ¿por qué no se hace en este momento la publicación de una lista donde los familiares y todos nosotros que estamos en esta lucha firme sepamos quiénes fueron los venezolanos liberados a través de este proceso? Ángel, quiero preguntarte, ¿qué puede pasar? Porque muchas personas hablan, bueno, sí, es que el Estado se reserva, no, el derecho de actuar ante una manifestación de este tipo con el uso progresivo de la fuerza. Pero es que el uso progresivo de la fuerza es proporcional. O sea, ¿qué puede pasar por la cabeza de un efectivo, de varios efectivos de la Policía Nacional Bolivariana para agarrar a una señora de la tercera edad y lanzarla contra la carretera? Una señora que estaba ejerciendo, dicho sea de paso, el derecho a la protesta que está consagrado en la Constitución Nacional en Venezuela. Entonces, ¿qué puede pasar por la cabeza de uno de varios efectivos de la Policía Nacional al tirar contra el suelo a una señora de la tercera edad? ¿O es que van a decir que eso también es uso progresivo de la fuerza? ¿O es que una señora de la tercera edad, quien estaba en su santo derecho de la protesta, quien estaba usando el derecho a la protesta, se iba a ir contra todos los policías y iba a acabar con todos ellos? ¿Eso realmente es uso progresivo de la fuerza o es una muestra más del abuso policial que hoy se vive en Venezuela? Y es importante resaltar que en esas protestas, por lo general, quienes encabezan, aparte de muchos escarcelados, nosotros hemos acompañado muchísimas de estas protestas en la ciudad capital, pero la mayoría son mamás, hermanas, esposas de los presos políticos, dejando claro que la mayoría por lo general son hombres, sin descartar de que hay un grupo importante de mujeres todavía tras la red, pero son los que asisten a esta protesta. Yo creo que utilizar la violencia para desmovilizar, desmotivar estas acciones es algo que es bastante lamentable. Yo creo que incluso una de las cosas y acciones que íbamos a tomar hoy a través de nuestras redes sociales es exigir la destitución de los funcionarios que estaban en ese piquete impidiendo el acceso
de los ciudadanos, de los familiares de presos políticos hacia la sede del Ministerio de Interior y Justicia, porque ellos simplemente iban a llevar un documento exigiendo la libertad de sus familiares. Eso es un derecho que tenemos nosotros como venezolanos. Y estos funcionarios que utilizaron la fuerza de manera excesiva y que lastimaron a esta señora y a otros más, porque eso es lo que medio vemos en las redes, deben ser sancionados y suspendidos como cualquier funcionario que rompa las reglas y que rompa los derechos humanos de cualquier venezolano en el territorio nacional. Vemos que la respuesta de la señora de control del poder fue eliminar las alcabalas, eliminar algún tipo de mecanismo represivo. Por ejemplo, yo sé que eres monaguense, pero cuando tú vas a viajar desde Maturín hacia la ciudad capital, tienes que atravesar alrededor de 50 alcabalas en lo largo y ancho del camino. Casi que una alcabala tras de otra para poder pasar. Entonces en una te piden la licencia, en otra te piden la cédula y en otra te piden los papeles del carro. Y así vas a llegar a la ciudad capital, bueno, viviendo mil humillaciones, chantajes, pero yo creo que, bueno, Ángel, quiero preguntarte algo, porque yo creo, anoche nosotros veíamos el anuncio, de hecho nosotros estamos muy pendientes de lo que sucede en el país, hicimos de hecho un avance informativo con eso. La presidenta encargada de la República, la doctora Delcy Rodríguez, se refiere en un mensaje al país acerca de la eliminación de las alcabalas. ¿Tú crees que esto es parte de la presión ciudadana que ya está harta de lo que pasa en las alcabalas? Porque no es solamente que sean casos aislados, pasa un video, pasa otro video. Entonces, Diosdado Cabello defendía más de una vez en su programa que es transmitido a través de uno de los canales de televisión allá en Venezuela, y él decía, no, que la alcabala era un modelo muy venezolano, pero entonces tú no puedes defender algo como la extorsión, y no sería la primera iniciativa que toma la presidenta encargada de la República, la doctora Delcy Rodríguez, sino que había lanzado también un número de teléfono precisamente para denunciar los actos de extorsión. Entonces ahora se eliminan las alcabalas, pero solamente en las ciudades. Quiero preguntarte, ¿crees tú que esto es parte de la presión ciudadana, de la gente que ya está obstinada por lo que pasa en las alcabalas? Se nombra solamente a las ciudades. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con lo que no es ciudades? Con las fronteras entre estados y estados, con los puntos donde no llega ni siquiera la cobertura celular, porque eso es otro caso. Que si quieres documentar el abuso que esté pasando, en muchos casos, hasta los funcionarios policiales cometen el abuso de quitarle el teléfono a las personas y no permitirles que graben los abusos policiales, porque lo que pasaron a ser denuncias aisladas de un caso, de otro caso, nosotros vemos hoy cómo las redes sociales están inundadas de casos donde en flagrancia se les ve cometiendo actos de extorsión a los policías, abuso incluso. Muchos de ellos pidiendo hasta dinero en las alcabalas, están grabados. Entonces, la actuación del Ministerio Público también, la actuación de la Fiscalía. ¿Conocen ustedes el número de casos de policías o de efectivos policiales que podrían estar inmiscuidos en casos de presunta corrupción? Yo creo que esos son los grandes problemas que tiene los cuerpos de seguridad en nuestro país. Yo no voy a descartar que existen funcionarios policiales, incluso de la FAM, bueno, pero sin duda alguna, creo que este video del día ayer de la señora Delcy va de la mano incluso de lo que pasó en la mañana con la señora. Yo creo que fue una medida política para buscar y demostrar de que ella está tomando acciones con respecto a la situación que está pasando con los funcionarios policiales y que bueno, que parte de esto es un proceso que ellos van a ir llevando para neutralizar a los cuerpos de seguridad. Yo creo que la exigencia de destituyan funcionarios con vicios, con mala maña, como diríamos coloquial y tradicionalmente en nuestro país, es parte de lo que debe venir. Recordemos que nosotros estamos en un proceso donde se busca democratizar los poderes, porque muy pronto vamos a tener un Tribunal Supremo de Justicia imparcial, serio y digno. Muy pronto vamos a tener un CNE imparcial, serio y digno también, que va a abrir caminos hacia que nosotros podamos transformar muchas cosas que le han hecho daño a este país y que podamos ir también a elecciones libres, democráticas, una elección presidencial, que es la principal exigencia como sociedad política, para que nosotros podamos cambiar el rumbo de este país y poder lograr elecciones libres y que la gente pueda, esos poderes puedan volver a ser del ciudadano. Lamentablemente hoy están secuestrados por el Estado, queramos o no, así esté el tutelaje de Estados Unidos presente, pero hay cosas que se les puede escapar a Estados Unidos. Vamos a esperar la reacción de quienes están tutelando el país con respecto a lo que pasó el día de ayer. Y por eso te digo que nosotros hoy debemos elevar un comunicado
donde exigimos la destitución de estos funcionarios policiales. Ángel, ¿ustedes tienen conocimiento de cuáles han sido los funcionarios que han actuado de manera violenta contra esta ciudadana de la tercera edad? ¿O tienen conocimiento solo del comando que ha actuado? No los tenemos, pero vamos a exigir una investigación a quienes tengan que hacerla, porque esto fue uso excesivo de la fuerza pública y alguien tiene que pagar las consecuencias. Esa es la realidad. Así es, así es. Quiero preguntarte por esto también. El gobierno había conversado, había dicho que eran 131 liberados estos los últimos días. Hay organizaciones no gubernamentales que sostienen que han sido poco más de 70. Bueno, hemos tenido el gusto de conversar esta semana también con el doctor Henry de Fit, de allá de Monagas, y él conversaba que una organización no gubernamental había referido que eran 76. La organización gubernamental a la que usted, no gubernamental a la que usted parece pertenecer, afirma que son 96. ¿Cuántos presos políticos han sido liberados en realidad en las últimas horas? Esa cifra que da el gobierno venezolano, que dice que han sido más de 8.000 presos políticos, ¿es verdadera? ¿Es una cifra real? ¿Es una cifra abultada? Mira, yo creo que sería irresponsable dar una cifra exacta, ¿no? Comentaba de manera informal que a veces suceden escarcelaciones que están en centros de resguardo, que no están en penales o en garantías policiales, sino que están en una alcabala o un módulo. Y bueno, y esas escarcelaciones a veces no son informadas, pero te voy a dar un ejemplo de lo que me sucedió a mí. El régimen venezolano publica la lista de los 233 liberados, y decían liberados, y yo todavía estaba preso. Entonces, ¿cómo es posible que aparezca en una lista de liberados si todavía estaba privado de libertad? Exactamente. Entonces, hay situaciones que se desconocen, no se manejan. Yo creo que el régimen no es nada serio con este proceso. No está con transparencia a los venezolanos, y eso obliga a todos los sectores políticos del país a ejercer la presión correspondiente para que, claridad en este proceso. Yo creo que debe publicarse una lista de quiénes son los 131. Creo que deben liberarse los que todavía están tras la reja, incluyendo militares que son inocentes simplemente por alzar su voz, y es parte de este proceso. Entiendo que la mesa de diálogo y negociación, en la cual están representantes de la Asamblea 2015, donde están representantes del régimen, una de las cosas que van a hacer es continuar exigiendo la libertad de los presos políticos. Pero es importante también, y no lo quiero dejar como que hay que esperar ese proceso, ¿no? Pero con el nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia deberían de abrirse todas las celdas al otro día. Entonces es parte de las dos frentes que tenemos. Uno, que esta mesa de negociación le hable con firmeza al régimen a través del gobierno norteamericano y exija la liberación de todos los presos políticos, y la otra ventana que está por abrirse es la designación de nuevos magistrados, que también debería darle las reglas, la ley, entren en normalidad jurídica en el país y podamos tener también las escarcelaciones de muchos presos políticos. Porque hay que dejar claro que a veces la gente piensa que un preso político es aquel de incitación al odio, terrorismo, o un dirigente político que le sembraron tal cosa. No. Aquí hay casos de presos políticos que son presos de algunos dirigentes del PSUV. Que si un dirigente del PSUV pasó, ese ciudadano le pitó, y a él no le gustó cómo le pitó en una cola en la avenida Bolívar de Maturín, él lo mandó a meter preso y ahí está. Y así quedó, y está preso, le sembraron cualquier expediente y ahí está. Eso debe investigarse. Y lo más seguro son casos más complicados, pero nosotros tenemos que hacer la labor de que esa investigación se dé. Doy ejemplo del caso 2020 del supuesto atentado a Diosdado Cabello, que es aquí de Monaga. Son 6 muchachos que están condenados, unos a 25 y otros a 30 años ¿De qué se les acusa? De un atentado contra Diosdado Cabello, y le sembraron cualquier tipo de cosas en el expediente. Ese caso que mencionas del atentado contra Diosdado Cabello, ¿han tenido alguna audiencia? Y si es así, ¿cuántas audiencias han tenido? No tengo el número exacto, pero lo que sí te puedo decir es que los condenaron hace unos meses. O sea, recientemente los condenaron, le dieron su condena a unos a 25 y otros a 30 años. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que si no existe la presión política, de que si no existe estos casos, que yo pudiera darte los números de los familiares para que también les hagas este programa, que es importante que ellos participen, pudiera la gente conocer de que siguen presos políticos. Como están aquí en Monagas, en La Pica,
en la provincia, lo más seguro mucha gente desconoce la magnitud de estos casos. Pero nosotros nos hemos encargado de alzar la voz y no vamos a parar y no vamos a dejar de hacerlo. Sin duda es muy importante que todo el país y todos quienes nos ven a través de esta señal conozcan lo que está pasando en Venezuela, porque el problema es que estar alejado o fuera de Caracas no es por ser despectivo, pero bueno, es como si fuéramos ciudadanos de segunda, ¿no? Lo vemos también con el tema del racionamiento eléctrico, que es algo que está afectando solamente a los venezolanos que están fuera de Caracas, porque Caracas es como una burbuja. En Caracas no se va la luz, en Caracas no se va, es una maravilla. Sería que como funcionar en Caracas sirviera en todo el país. Quiero conversar un poco en este contexto de las detenciones y liberaciones. La situación de las personas detenidas por razones políticas a inicio del 2026. ¿Qué estados presentan mayor número de detenidos? Mira, la información que tenemos es que en aquel momento, poselección presidencial, 2024. 2024, la orden fue según la población. Vean lo maquiavélico que fueron estos señores. Si tú tenías un número de población, te correspondían 60 presos en ese día. Si tenías tanta población, te correspondían 50 presos. Habían estados donde en un solo día lograron apresar a casi 300 personas. Entonces esto empezó un proceso de represión sistemática. Por ejemplo, aquí en el estado Monagas, y a veces la gente no lo recuerda, pero el gobernador Ernesto Luna encerró el 29 de julio a 38 niños y niñas. Niños, Oh, bajo, pero Santo Padre, ¿bajo qué cargo? Y si es así, ¿cómo es posible que se hayan encerrado a niños menores de edad? Terrorismo. Niños de 17 a 20 años, porque yo creo que un niño todavía, con 20 años todavía son niños, todavía tienen la inocencia presente. Así es. Entonces, es parte de lo que fue el aparato represivo, no solo eso, sino que esos niños estuvieron presos aquí 3 meses y después duraron 6 meses en Tocorón. Y tengo información porque mi esposa, que conversa mucho con las madres de la mayoría, porque se conocieron en el centro de reclusión donde yo estaba, hay niños que, bueno, salieron con problemas visuales, que ya no ven bien porque, bueno, estar encerrado en un sitio sin luz, sin nada de estos beneficios que te da la naturaleza, están perdiendo la vista, unos tienen trastornos psicológicos. ¿Y quién paga todo eso? ¿Quién es el responsable de todo eso? Bueno, nosotros vimos un caso bastante dramático. Hay una madre que estaba presa, felizmente ha sido escarcelada, y ella ha abortado en la cárcel, bajo custodia del Estado, y de hecho le negaron la atención médica. Miren, cuando el Estado encarcela a una persona, el Estado es responsable de la salud de esa persona, les guste o no les guste. Entonces esta muchacha, pobre muchacha que felizmente ha sido escarcelada, le negaron la atención médica y abortó en una cárcel. Y nadie habla de eso, nadie lo dice. Entonces, ¿quién paga eso? ¿Quién se hace responsable de eso? Así es, así es. Yo creo que, bueno, es parte del drama y la tragedia que estamos viviendo como venezolanos. Yo creo que va a llegar el momento donde a nosotros nos va a tocar recordar todo esto que sucedió, porque aquí en algún momento va a haber, después de las elecciones presidenciales, tiene que haber una elección regional y de gobernador, alcalde, y bueno, y lo más seguro ellos van a querer ser candidatos, y tocará recordarle que ellos fueron responsables de la mayor represión de nuestra historia contemporánea, que fueron las fechas 29 y 30 de junio. Y bueno, después de meses continuó toda esta represión, pero esos días yo creo que fueron los más dramáticos. Y ellos fueron los protagonistas de esto. Entonces no pueden hacerse, como dicen por ahí los pendejos, al estilo venezolano. Ellos no asumieron ninguna responsabilidad, porque ellos fueron parte del aparato represivo, fueron parte de la persecución, fueron parte de estos chamos que tuvieron presos durante largo tiempo, y bueno, tienen que ser responsables de este daño que le hicieron a esos niños venezolanos. Muchas personas piensan que en este proceso de liberación que se está dando, todas las personas que salen con una libertad plena y tienen el restablecimiento de sus derechos políticos, pero sabemos que no es así. Este es el caso de Juan Pablo Guanipa, por ejemplo, quien no puede dar declaraciones a medios de comunicación ni manifestarse a través de redes sociales, cosa que es terrible porque no hay nada más sagrado para una persona que el derecho a la libertad de expresión. Expresarse es un derecho sagrado. Entonces, ¿dónde quedan los derechos políticos, no solamente de él, sino de los miles de escarcelados? Muchas personas quienes ven esta señal fuera del país, sobre todo la diáspora venezolana, no comprenden en realidad este proceso. Confunden una amnistía con medidas cautelares y libertad plena. Realmente todo esto es lo mismo. Una persona amnistiada, una persona que tiene libertad plena, una persona con medidas cautelares,
¿Cuál es la diferencia entre ellos para que lo entienda nuestro auditorio? Muy grande. Yo, por ejemplo, yo salí bajo un cambio de medida, fue el término que utilizaron jurídicamente, y tenía régimen de presentación semanal y audiencia cada 15 días, audiencias que no se daban. Yo iba al Palacio de Justicia simplemente a firmar la asistencia, pues, y tenía el régimen de presentación. O sea, yo tenía que ir al Palacio de Justicia una vez a la semana, casi que preso en Maturín. Tenía prohibición de salir del país y después fui amnistiado. Amnistiado sí quedo con mis derechos plenos, ya no tengo que ir al Palacio de Justicia, sino que bueno, ya es como un borrón y cuenta nueva. Pero hay muchos amigos que están saliendo ahorita escarcelados que no se les está dando el beneficio de la amnistía y que mucho menos se les está dando libertad plena, sino que simplemente les están dando medidas cautelares. Ven, se presentan cada 30 días, incluso hay gente que son de el Zulia y les toca presentarse en Caracas. Entonces, O sea, imagínate tiene que el viaje. recorrer la mitad del país solo para presentarse. Así es, igual gente que es de Monagas que les toca ir a presentarse en Caracas. Tengo varios amigos recién encarcelados que están bajo esa situación. Entonces, es parte del aparato represivo, de que la gente sepa que todavía hay gente con medidas cautelares, de que ellos tienen el control del Estado, de que la represión continúa siendo un mecanismo para intimidar y desmotivar y desmovilizar a los venezolanos. Entonces, bueno, es parte de este ejercicio que utilizan ellos para ejercer el poder. Yo creo que muy pronto esta pesadilla se va a acabar, muchísima fe, y que nosotros vamos a poder empezar a hablar de Estado de Derecho, de respeto a la Constitución y de todo esto en el marco de que el país vaya avanzando en esa transición que todos queremos. Señor Ángel, ¿por qué cree usted que se reactiva la causa o algunas causas que ya estaban archivadas, sobre todo a miembros políticos de la oposición venezolana y de sectores que se muestran reaccionarios al gobierno nacional? ¿Por qué cree que se reactivan causas? Causas que en algún momento se archivaron y vuelven a activarlas. ¿Cree usted que es esto algún tipo de mecanismo de amedrantamiento en contra de miembros de la sociedad civil venezolana o en contra de algunos políticos? Sí, acuérdate que esto es un aparato represivo sistemático. Y para ello sacar la conducta de represión vamos a utilizar el término disco duro, les va a costar. Y todavía su forma de reaccionar hacia aquel que alce la voz, hacia aquel que les hable duro, que les diga la verdad en su cara, es utilizando la represión como mecanismo. Todavía aquí en Venezuela continúa la persecución. Tú sales de tu casa en la mañana y yo te puedo asegurar que fuera de la oficina debe estar el SEBIN estacionado pendiente de lo que nosotros hacemos. Eso es lo que se vive en Venezuela. Bueno, Carlos Azuaje lo denunciaba a través de sus redes sociales, como en Maturín una camioneta negra sin placa le estaba persiguiendo, ¿no? Ahora le pregunto, cómo es posible que circule? Pero es que no se puede normalizar, no se puede decir que es normal, porque el problema, Ángel, y perdónenme, señor Ángel, es que se ha normalizado en Venezuela lo que es anormal, porque ahora la gente piensa que es normal que se vaya a la luz 8 horas, por ejemplo, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya nos acostumbramos, pero que un vehículo de color negro, sin placa, esté recorriendo las calles de Maturín, y así como en Maturín pasa en todo el país, entonces no hay quien ponga orden en la casa. ¿Cómo es posible que va a andar un vehículo sin placa circulando por ahí? ¿Quién pone orden? Normal para el aparato represivo, no normal para nosotros como ciudadanos. Para ellos esa acción es normal. Nosotros lo que tenemos que hacer es pedir que eso sea normal. Y eso lo hacemos alzando la voz y ejerciendo la denuncia como lo hizo el mismo Carlos Azuaje pasados días, nosotros denunciando, preparándonos para alzar la voz en cada momento que sea necesario. Y yo estoy convencido de que este proceso de represión va a tener su fin. Pero nosotros no podemos permitir de que ellos sigan utilizando esto como mecanismo de persecución, represión y para callarnos, que es lo fundamental que ellos buscan con todo esto. Y bueno, y sembrar el terror. Pero yo creo que se están dando cuenta poco a poco que los venezolanos perdieron el miedo. Obviamente muchos todavía se cuidan, ¿no? Y es normal porque la herida que abrieron en los venezolanos fue muy grande. Fue muy grande el daño que le hicieron al país, le separaron el terror a las comunidades, donde alguien de la VH denunció a un vecino porque le dijo que no estaba de acuerdo con tal cosa y lo metían preso 2 años, donde un policía, si lo veían feo, metían preso a alguien y se dejaban preso 2 años, donde un extranjero llegaba a Venezuela y se lo llevaban preso y nadie pagaba las consecuencias. Entonces, ese proceso ha ido transformándose.
Yo tengo fe que muy pronto vamos a poder hablar con plenitud y sin persecución en este país. Hablemos acerca de las instituciones del Estado de Derecho en el país y también del acceso a la justicia. ¿Qué obstáculo cree usted que enfrenta a las familias y organizaciones al acudir a instancias como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, para solicitar una medida de amnistía o la revisión de los casos por los cuales sus familiares están encarcelados? ¿Cuáles serían los obstáculos que enfrentan las personas quienes solicitan la revisión de los casos en este caso? Mira, te voy a hablar con toda la sinceridad. Hace unos meses nosotros fuimos 3 veces a la Defensoría del Pueblo a llevar un documento exigiendo que se activara una oficina técnica de la Defensoría del Pueblo en Monagas para atender a los familiares de los presupuestos. No hemos recibido respuestas de ninguno de los oficios. Lo mismo hicimos en la Defensoría Nacional, exigiendo que presionaran a la Defensoría Regional para poder buscar claridad en esos casos. No pasó nada. Yo creo que la Defensoría del Pueblo es un accesorio del régimen, principalmente porque a una nueva defensora y esta nueva defensora no destituye a los 24 defensores del pueblo en el país. Lo primero que yo hubiera hecho como defensor del pueblo es destituir a los 24 defensores del pueblo que están en todo el territorio venezolano, porque son gente que viene contaminada y viciada y son parte del aparato represivo. Eso no se hizo, ya iba el primer error. Que la defensora del pueblo reciba, atienda y se siente y se toma un café con expresos políticos, con familiares, no deja claro de que vaya a hacer algo por resolver los problemas que tienen los familiares de los presos políticos. Un defensor del pueblo debe ir a visitar las cárceles, debe meterse en las cárceles a ver el estatus y la salud de los presos políticos, debe pedir los expedientes para hacer revisión o cambio de medida. Aquí hay gente presa que no tiene ni expediente. Si no tiene expediente, Aquí, ¿cómo pueden estar privados de libertad? Para que tú veas. Hay un Si el muchacho defensor, que se llama discúlpeme, señor Ángel, pero si la defensora del pueblo o el defensor del pueblo no hace su trabajo, que es defender al pueblo, ¿quién defiende al pueblo? Ahí está lo complicado de todo el aparato represivo. Te voy a dar un ejemplo de un caso de un amigo, por cierto, militante de Voluntad Popular, y yo le digo, se llama José Riera. Voy a decir el nombre porque él lo dice abiertamente en su caso. Él nunca tuvo expediente y nunca lo llevaron a presentación de los tribunales. O sea, él estaba secuestrado. Y cuando lo liberaron sin ningún tipo de boleta, sin ningún tipo de acta, sin ningún tipo de nada. ¿Quién fue el responsable de su secuestro? Eso tiene que investigarse cuando ya tengamos nuevos magistrados y tengamos una sala penal decente y que cumpla los parámetros dentro de nuestra Constitución. Porque hacerlo ahorita sería perder el tiempo, como lo mismo que te digo, con la defensora, con el fiscal, con todos esos cargos que lo que hacen es hacerle el juego al gobierno. Señor Ángel, quiero preguntarle, en este proceso de ley de amnistía, ¿qué alcance cree usted que debería tener una ley de amnistía para que sea efectiva en un proceso de reconciliación nacional como el que se pretende? Y en este proceso de reconciliación nacional y también de negociación y diálogo que se ha emprendido entre la mesa de la Asamblea Nacional del año 2015 y el gobierno actual venezolano tutelado por los Estados Unidos, ¿por qué cree usted que se ha dejado por fuera, al menos en esta primera fase, la designación de nuevas autoridades para el Consejo Nacional Electoral? Yo creo que bien lo explicaba la mesa de negociación. Aquí hay que blindar primero el sistema de justicia. Recuerda que existe la sala electoral, que era la que respaldaba los resultados. El 28 de julio Amoroso se paró y dijo que había ganado Nicolás Maduro con tanto, y la sala electoral después fue la que ratificó ese número. Si tú hubieras tenido una sala electoral decente, digna y transparente, que hubiera dicho que no, y que ese resultado no era así, el país hubiera tenido otra historia. Entonces yo creo que primero tienes que cambiar el marco en las instituciones jurídicas del país. Y eso parte por la sala penal, la sala electoral y todos los complementos que eso vincula para cambiar a jueces, para cambiar a fiscales, que le han hecho un daño enorme al país y es parte de todo el proceso de depuración que vamos a hacer de las instituciones para avanzar a una institución donde su nombramiento es más básico, que son 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, que también le va a tocar un trabajo difícil, porque recuerda que el CNE debe estar contaminado al interno. Entonces también le va a tocar depurar, limpiar y generar las condiciones correctas para poder una elección. Yo creo que la mesa de negociación está haciendo lo correcto. Esto debe ir desde primero el Poder Judicial, para después avanzar al Poder Electoral, para después ir a una convocatoria de elecciones libres y justas. Te doy un ejemplo. Si hay elección presidencial, ¿quién va a legitimar esa elección presidencial? El Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.
y bueno, las instituciones que esto vincule dentro del marco de nuestra Constitución. Bueno, es algo bastante alarmante porque nosotros vimos cómo el Tribunal Supremo de Justicia, y esto se transmitió a través del canal del Estado, hizo una presunta auditoría, pero bueno, esa auditoría estaba llena de irregularidades. Las pantallas de las computadoras estaban apagadas, las actas que se mostraban frente a cámara eran papeles en blanco, sin ningún tipo de escritura, sin ningún tipo de datos. Computadora desenchufada que se las estaba comiendo el polvo. Entonces, ¿qué tipo de instituciones son las que hacen? Pues bueno, son las que tenían la tarea, ¿no?, de verificar que esos fueran los resultados reales. De hecho, hubo un candidato presidencial, y debes conocerlo, que sí estaba en la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral y salió a decir después, y pudo comprobarlo, los resultados que dijo Elvis Amoroso no eran, y eso lo sabe todo el país. Entonces, si es un secreto a voces, si lo sabe todo el país, ¿por qué no se actúa? ¿Por qué la fiscalía no abre una investigación? Por eso es que tenemos que transformar primero a los magistrados. Al salir de nosotros, de los magistrados, va a entrar nuevamente lo que es el respeto a la Constitución y volvemos a blindar el Estado jurídico venezolano, que está hoy vulnerado y violado de punta a punta. Muchas de las personas quienes hoy están privadas de libertad en cárceles venezolanas tienen el cáncer en el proceso del retardo procesal. Correcto. De todas las personas que están privadas en el país por razones políticas, ¿qué porcentaje de ellos o qué porcentaje de los casos presentan retardo procesal? Todos, todos. Todos los Mira, ahí casos. no se respeta ningún proceso cuando tú eres preso político. Es más, te voy a decir algo. Yo creo que el 100% de los detenidos en Venezuela, culpables, no culpables y presos políticos, tienen retraso procesal. En Venezuela la justicia es una anarquía y la lideriza el Estado y los jueces y fiscales no son autónomos, tienen que llamar al presidente del circuito, tienen que llamar al fiscal superior para que le dé, que si le da una cautelar, que si no le da una cautelar, que qué hace en esta audiencia. Eso, eh, ¿cómo te digo? La libertad que tenían los jueces con un Estado de Derecho venezolano de hace 25 años, eso no existe. Incluso, yo te puedo decir, la presentación de un preso venezolano debe ser a los 45 días. Debe ir a la segunda audiencia de presentación, donde tienen ya todo lo que es el material para empezar el debate, pues, y ver si hay apertura de juicio o en su defecto te dan una cautelar o te dan libertad condicional o te dan libertad plena, donde ya el juez y los fiscales han revisado y tus abogados han revisado. Mi audiencia de presentación fue a los 180 días. Wow. Y tenía que haber sido los 180 días. Imagínate el desastre que hay en este país. Entonces, imagínate gente de un pueblito de otro lado aquí, porque había una presión de los ciudadanos, de la gente, para que se hiciera la audiencia, para que me dieran libertad, los compañeros de la política, exigiendo mi libertad, pero en donde no pasa eso, donde es un caso como lo que te comenté, que se tropezó con un policía, el policía lo mandó a meter preso, o cuando que el juez fulano de tal lo vio mal y lo metió preso, eso pasa en este país bastante. Hablemos un poco acerca de la mesa de diálogo y experiencias de negociación. ¿Qué balance podría hacer usted de los procesos de diálogo y negociación que se han dado en los últimos días en el país, incluyendo pues también la participación de la mediación internacional por parte del gobierno de los Estados Unidos? Mira, yo creo que esto es un proceso que está bastante controlado por los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos tiene el pecho metido en la negociación. Yo estoy convencido que las decisiones de esa negociación ya vienen preacordadas con el Departamento de Estado. Aquí no se está improvisando. Los actores venezolanos que están en esa mesa por el lado de la oposición venezolana son gente que están comprometida con la causa democrática, con que se abran caminos para la libertad y la transición en Venezuela. Yo creo que el régimen venezolano hoy no está en condiciones de boicotear, sabotear o romper un acuerdo. Recordemos que aquí hay un tutelaje presente en Venezuela que nos da a nosotros la herramienta para que este proceso de negociación sea lo más transparente posible y con resultados positivos. Yo creo que los lazos los está colocando el Departamento de Estado, que aquí no hay nada improvisado y que por eso debemos confiar en esa negociación que se está dando, que está
estructurada por expertos en esa área, que tiene toda la aprobación de Estados Unidos y que estoy convencido que va a dar el camino claro para nosotros poder ir a las elecciones presidenciales, Dios mediante, y que podamos elegir a María Corina Machado como la nueva presidenta de este país. Señor Ángel, yo quiero preguntarle un poco en materia política. Bueno, algunos politólogos han señalado que lo que se está viviendo en Venezuela es algo bastante alarmante porque, según politólogos, eso no lo decimos nosotros porque nosotros no somos políticos, lo que se vive en Venezuela es la instalación de un gobierno amigo de los Estados Unidos y que realmente Donald Trump no estaría viendo los intereses de la liberación de Venezuela, sino que estaría motivado por razones de tipo energético, por el petróleo de Venezuela, es lo que dicen, ¿no? Donald Trump ha mostrado cierta simpatía hacia la doctora Delcy Rodríguez, dicen que ahora tienen un aliado importante en Venezuela y que están trabajando de maravillas, y de hecho en palabras bastante contrastantes, Donald Trump ha dicho incluso que hoy los venezolanos están felices y prácticamente brincando en una pata de felicidad. Ciertamente nuestro país es hermoso, Venezuela es bella, pero tiene hoy muchos problemas. Nuestro país está despeinado, Venezuela está despeinada. ¿Cree usted que realmente Donald Trump está interesado por la libertad del pueblo venezolano o por los recursos energéticos que tiene Venezuela? Sí, porque es una necesidad política. Mira, si en este país no hay democracia, no hay transparencia, no hay instituciones sólidas, no hay Estado de Derecho, no hay garantías jurídicas para invertir, se le va a complicar lograr su objetivo, que es el tema energético, petrolero, el oro y todos los minerales que tenemos nosotros como venezolanos. Entonces, para que todo eso se pueda dar, tiene que haber una apertura democrática. Y recordemos que Donald Trump también quiere reelegir su continuidad en el poder en Estados Unidos. No él porque no lo permite la Constitución de Estados Unidos, pero sí dejar su legado en Estados Unidos. Entonces, dentro de ese marco tiene que haber un plan y una estrategia para buscar que en Venezuela haya democracia plena de todos los poderes. Y eso es parte de todo lo que se está avanzando. Incluso lo dice que su plan de 3 fases. Su plan de 3 fases es estabilización, democratización y transición para llegar a elecciones libres. Yo estoy convencido de que cuando lleguemos a elecciones libres, aquí no va a poder ganar ninguna elección ningún militante del partido de gobierno. La gente les va a pasar factura por todo el daño que le hicieron a los venezolanos. Y es parte donde nosotros tenemos que estar atentos, organizados y movilizados para que se pueda cristalizar ese hecho. Pero sí estoy convencido. No es solo que lo quiera, sino que es una necesidad política de Donald Trump de que en Venezuela haya elecciones libres. Quiero hablar un poco acerca de este proceso de 3 fases. Se habla primero de la estabilización del país. Pero ¿de qué estabilización hablamos nosotros cuando tenemos un sistema eléctrico que está prácticamente destruido, donde no ha habido inversión en los últimos 15, 16 años? Un dólar que todos los días aumenta, la moneda se devalúa. ¿En qué fase cree usted que están actualmente dentro de ese llamado plan de las 3 fases? Porque al parecer estamos muy lejos de la estabilización del país. Mira, yo que estoy aquí, ¿no? Estoy en terreno, como dice uno, de verdad que lo que se vive aquí es difícil. No solo por el tema de los servicios públicos, sino también por el tema del salario, que no da para nada. Usted tiene que hacer milagros para poder comer, para poder resolver. El tema de la salud es triste en Venezuela. Doloroso lo que se vive en los hospitales. El tema de la calidad de vida, pues como venezolano en general. Y yo creo que lo de la luz ha sido durísimo todos estos meses, ya que bueno, la incapacidad de 27 años de mal gobierno lleva a Venezuela a tener una de las condiciones más difíciles de Latinoamérica, pudiera decir yo, y si acaso no del mundo, uno de los del mundo. Pero yo creo que esas etapas están yendo mancomunadas. Creo que el tema económico tiene que subsanarse. Ellos estarán evaluando cómo. Por ahí hablan uno de dolarización, otros dicen de que bueno, que van a nivelar el dólar BCB con el dólar paralelo. Bueno, yo creo que vamos camino hacia eso porque en las últimas horas, y esto lo ha dicho la doctora Delcy Rodríguez, el precio del dólar paralelo con el precio del dólar oficial parecen acortar su brecha, ¿no? Pero Jorge Rodríguez, de hecho, ha criticado mucho. Hay un diputado quien ha propuesto la dolarización de la economía venezolana, pero
hablemos claros y seamos sinceros, aunque nuestro signo monetario es el bolívar, Venezuela siempre ha estado dolarizada. Está Siempre, dolarizado. toda la vida Venezuela ha estado dolarizada. Entonces, cuando usted va al supermercado, los precios acaso están marcados en bolívares, no, sino que le ponen ref y esa palabrita ref, como no puedes colocar el signo monetario en dólares, colocas el ref, que es la referencia al precio en dólares. Pero entonces, Así es. ¿por qué no terminar de entender la realidad económica del país y decir, bueno, señores, lamentablemente, bueno, algo ha pasado con nuestra moneda y vamos a tener, mira, ahí está el caso de Ecuador, por ejemplo, ellos llegaron a tener una inflación terrible, no tan terrible como la inflación venezolana. Venezuela llegó a tener en un momento 17 millones por ciento de inflación en un año. 17 millones por ciento. O sea, eso es algo nunca visto en la historia de la economía venezolana. ¿Por qué no Yo creo aceptar la dolarización del país? hay algo que hay que resaltar. Hoy en Venezuela los Rodríguez son accesorios. Aquí está decidiendo el tema económico, el tema político, el tema jurídico, el Departamento de Estado. A su estilo, a su forma, pero lo están decidiendo. Por eso yo creo que hay que alzar la voz, porque hay situaciones que ellos desconocen o que no tienen precisión de cómo son o cómo están pasando. Por ejemplo, el hecho ayer del que hablábamos hace rato de la anciana que fue tirada al piso, a eso hay que hacerle bulla, porque tiene que haber un responsable de eso. Y también creo que el tema económico no es decisión de los Rodríguez. En algún momento Estados Unidos dirá cómo va a ser la salida a la situación económica en el país. Yo tengo fe, tengo muchísima fe que con la instalación de empresas transnacionales en Venezuela va a aumentar el empleo y va a entrar mayor flujo de divisas. Tengo fe que con el oro que ya está controlando el Departamento de Estado, el Departamento de el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues técnicamente, que ya lo tienen, que estaba en nuestra reserva, también va a avanzar la economía del país. El Departamento del Tesoro, disculpen que se me olvidó el nombre. Sí. Creo que son ventanas que se van a ir abriendo para el tema económico, mientras aumente la inversión. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, en Monagas. Tú podías pasar por cualquier avenida de Monagas o de Maturín específicamente y no veías una construcción. Ahorita volteas hacia un lado y ya están armando un edificio, para otro lado un centro comercial. O sea, hay mucha gente invirtiendo y eso va a traer economía. Eso es positivo. Eso es positivo. Correcto. Es positivo. Hablemos un poco ahora acerca de este contexto en la que las instituciones venezolanas tienden en un futuro lejano o cercano, no lo sabemos todavía, a ese proceso de limpieza, reinstitucionalización de las instituciones en el país, valga la redundancia. ¿Cuánto crees que pueda tardar este proceso de limpieza dentro de las instituciones del Estado? Porque no es solamente el Tribunal Supremo de Justicia, es la Fiscalía, es el Consejo Nacional Electoral, son los cuerpos policiales y de seguridad del Estado, es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la despolitización de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, según la Constitución Nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no deben ceñirse a ninguna tendencia política. Entonces no pueden haber cánticos de nivel político ni órdenes de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es eternamente chavista, antiimperialista, porque la Fuerza Armada Nacional tiene que defender al pueblo, no a los políticos. ¿Cuánto cree usted que puede tardar este proceso de limpieza institucional? Que eso va desde el policía, que te pide una coima en la calle, que te pide un soborno, hasta los más altos niveles de estas instituciones del Estado. Mira, ya ese proceso empezó. Ya ahorita está prohibido en los fuertes y cuarteles esos cánticos. Ya no se puede decir patria, socialismo o muerte, nada de eso. Eso está prohibido. Incluso en muchos organismos de Venezuela, incluyendo los de seguridad, se han eliminado los cuadros de Chávez y los cuadros de Nicolás Maduro. Quiere decirle que ese proceso avanzó. Y esa orden no fue que la dio Delcy y Rodríguez. Esa orden la dio quien está tutelando el país. Yo creo que, y me devuelvo al tema del tribunal, creo que la designación de magistrado es la que te va a decir cuánto tiempo va a durar ese proceso. Decirte una fecha sería irresponsable y hablar sin tener conocimiento de cómo avanza eso. Pero yo creo que después que tú tengas ese nombramiento,
Mira, un ejemplo, cuando después que tú hagas elecciones de gobernadores y alcaldes y le devuelvan las policías municipales a los alcaldes, le devuelvan las policías regionales a los gobernadores, las estadales, ahí los gobernadores tendrán un chance de depurar sus policías, los alcaldes tendrán chance de depurar sus policías. Cuando logremos nombrar un nuevo ministro de Interior y Justicia serio y con dignidad, también vas a poder depurar esos espacios. Ojo, todo este proceso y los lapsos lo va a decidir quien tiene tutela en el. Quiero preguntarle, de todas estas instituciones que usted ha nombrado, o que no están entre las que usted haya nombrado, ¿cuál cree usted que requiere con mayor urgencia un proceso de revisión y fortalecimiento? Yo creo que la FAN, sin duda la Fuerza Armada Bolivariana. Creo que ahí hay que hacer un esfuerzo de buscar soldados o militares dignos que ayuden a que este país no vuelva a caer en manos de gente como la que está ahora. Porque si ellos hubieran dado la voz de alto el 28 de julio, nosotros no hubiéramos sufrido tanto como venezolanos. De verdad que sí. Nosotros vimos un video que corría a través de redes sociales hace poco más de un mes y medio, casi 2 meses, donde se veía a 4 jóvenes de una universidad del Estado especializada en la formación de miembros para las fuerzas de seguridad del Estado, y se veían 4 jóvenes diciendo, bueno, ciertos epítetos que no podemos reproducir a esta hora porque estamos en horario de protección al menor. Posteriormente, estos han sido destituidos, ya no podrán seguir formándose, pues para poder proteger a los ciudadanos. Pero ¿qué cree usted? ¿Cómo se puede avanzar en los procesos de profesionalización para los miembros de seguridad del Estado? Porque lo que se ve en redes sociales es terrible. Sí, bueno, yo creo que es parte de todo el proceso de buscar que las instituciones sean sólidas. Y yo tengo fe de que pues que se hagan estos nombramientos, porque hay que resaltar que lo de los magistrados es en noviembre y el CNE debería estar listo en diciembre. Eso ya debería estar cristalizado para esa fecha, porque la comisión de negociación cesa funciones en diciembre. Entonces ya al tener nosotros ese panorama claro, va a venir el proceso de un cronograma electoral, de nombramiento de fiscales y jueces, y todo eso va a traer como apertura, las garantías jurídicas en el país. Hablemos un poco Eso es, acerca de los, hablemos un poco acerca de los espacios para la política, porque bueno, ya hemos nombrado la reinstitucionalización del DCJ, del CNE. ¿Cuál cree usted que serían las condiciones que se necesitan hoy para que los partidos políticos puedan hacer su trabajo sin riesgo de criminalización y para unas futuras elecciones en un tiempo no muy cercano, no muy lejano, ya que no manejamos un tiempo en el cual podrían hacer elecciones? Y quisiera consultarle también su opinión acerca de estas personas. Conocemos pues de que hay algunas organizaciones políticas que ya están hasta imprimiendo banners publicitarios y gigantografías con la cara de algunos candidatos como si ya mañana fueran a haber elecciones. Su opinión acerca de esto, por favor. yo creo que hay que saber medir los tiempos. Yo creo que es un error caer en una campaña adelantada, más en un país que está tan susceptible. Aquí lo que queda claro es que nosotros los venezolanos queremos elecciones presidenciales. El orden y la forma la decidirá quien tenga que decidirla, ¿no? Pero en términos generales nosotros queremos elecciones presidenciales donde María Corina Machado sea la próxima presidenta de este país. Pero en ese proceso yo creo que mucha gente va a cometer errores, mucha gente a través de las emociones o por ver una oportunidad democrática en Venezuela va a hacer cosas que no debe. Yo creo que hay que enfocarse en organizarnos como partidos políticos, incluso yo creo que para acá, después que tengamos un CNE, viene la legitimación de los partidos, donde cada partido tiene que movilizar a sus militantes para que voten por su partido y pueda tener la militancia registrada, cosa que tiene años que no pasa. Y en ese proceso yo creo que también habrá algunos que se quedarán en el camino, ¿no? Hay muchos partidos que son partidos que no tienen estructura o harán alianzas con otros partidos que sí la tienen, pero es parte de lo que viene. Y en ese proceso yo creo que ahí se verá hacia dónde va a ir el tema de las elecciones en este país. ¿Por qué cree usted que el Consejo Nacional Electoral a su tiempo no permitió la inscripción de María Corina Machado para las elecciones? Ella ganó el proceso de elecciones primarias con más del 90%. Es una cifra que no es nada despreciable. ¿Qué le impide actualmente a María Corina Machado regresar al país? Mira, yo creo que ella va a entrar al país cuando lo crea conveniente,
Aquí vamos a estar los venezolanos esperándola, organizados para recibirla con mucha fuerza y con mucho entusiasmo. Ella tendrá sus razones estratégicas, tácticas de por qué no ha entrado todavía a Venezuela. Yo confío en el liderazgo de María Corina, confío en lo que ella va a hacer y por eso espero que cuando ella entre es porque es el momento correcto y preciso para hacerlo. Muchos venezolanos incluso habían perdido las esperanzas después de lo que pasó en el proceso electoral del año 2024 y ya hasta tiraban por tierra todo el esfuerzo que había hecho esa dirigente política hasta que pasó lo que pasó el día 3 de enero. ¿Cree usted que esto que pasó el 3 de enero ha sido beneficioso o perjudicial para los venezolanos? Yo creo que es lo mejor que nos ha pasado a los venezolanos durante 27 años. Yo creo que abrió una ventana distinta para democratizar el país. Y sin 28 de julio no hubiera habido 3 de enero. Sin duda alguna, muchos políticos parecen estar de acuerdo con esa postura. Señor Ángel, queremos agradecerle muchísimo por tomar parte de su muy valioso tiempo para poder atender esta entrevista en directo. Su mensaje final para nuestro auditorio y para los millones de venezolanos que reciben esta señal acá en Lima, Perú, es donde estamos asentados nosotros. Tenemos una comunidad de más de 1 millón de venezolanos que viven solo en Lima. 1 de cada 10 limeños ha nacido en Venezuela. Su mensaje para la diáspora venezolana y para quienes lo ven también dentro de Venezuela. Que no pierdan esperanza, que este es un proceso que va lento, pero que será seguro para los venezolanos, para que poder tener democracia estable durante todo el tiempo que nos lo merecemos nosotros como sociedad democrática, que muy pronto preparen sus maletas para reencontrarse con sus familiares en Venezuela, porque Venezuela no le falta mucho para ser libre y democrática como hemos soñado durante todo. Sin duda alguna es el anhelo de millones de venezolanos. Muchísimas gracias, amigo Ángel, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias a ti. Un abrazo. Bien, amigos, ha estado con nosotros en vivo desde Venezuela gracias a la banda ancha Ángel Aristimuño. Este programa usted puede verlo a través de la www.netchanneltv.com y también a través de nuestro canal en YouTube. Soy Nabila Bijazan. Gracias por su atención. Este programa se repite a las 9 de la noche hora venezolana y también a las 12 del mediodía. Cuídese mucho.